La variante Omicron ha sido la variante responsable del incremento de casos que el mundo habría enfrentado en su cuarta ola a nivel global. Aunque los casos disminuyen semana a semana, Omicron sigue causando un número importante de personas infectadas, incluso de personas fallecidas. Una reciente publicación dada este 23 de febrero 2022 hablaría sobre investigadores en Suecia que habrían determinado un síntoma nuevo asociado a la variante Omicron. ¿Qué síntoma es? Y lo más importante, ¿cuál es la importancia a tomar en cuenta en relación a ello? En este video vamos a compartir esta reciente investigación que habían dado expertos médicos en Suecia y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar de una reciente investigación que médicos expertos en Suecia hablarían sobre la variante Omicron, un síntoma que habrían detectado y que se presentaría incluso en las personas vacunadas. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es conocer que una de las variantes que ha dado más síntomas a lo largo de la evolución de COVID-19 ha sido la variante Omicron. Inicialmente, la variante que apareció, la variante inicial, la de Wuhan, China, daba síntomas como pérdida del olfato, pérdida del gusto, fiebre, diarrea, náuseas y vómitos. Y prácticamente eran todos los síntomas que se mencionaban. Sin embargo, con la variante Omicron, la quinta variante de preocupación y la que fue determinada como variante de preocupación el 26 de noviembre de 2021, habría dado hasta más de 25 síntomas. Y los investigadores siguen reportando síntomas asociados a esta variante. Recordemos que una de las investigaciones más importantes que ha colaborado con la información sobre Omicron ha sido el estudio en Reino Unido conocido como el SOI COVID Symptom, en donde a través de una aplicación móvil las personas han ido registrando qué síntomas presentan en relación a la infección por COVID-19. Sin embargo, un grupo de médicos de Suecia habrían determinado otro síntoma asociado a Omicron que hasta el momento no había sido registrado. Este reporte lo habrían hecho médicos de Suecia y habrían determinado que la odinofagia por COVID-19 sería un nuevo síntoma descubierto y que atacaría sobre todo a las personas vacunadas. Este nuevo estudio se basó en un análisis clínico reportado por médicos de Suecia y que habría identificado a este signo clínico que afectaría incluso a las personas inmunizadas. Si bien es cierto, el número de casos a nivel mundial está descendiendo y sobre todo los casos de la variante Omicron, todavía sigue causando la variante Omicron infecciones y sobre todo mortalidad. Y es muy importante tomar en cuenta que en la última semana de febrero, es decir, hace 7 días, Omicron habría causado alrededor de 12 millones de infectados y 65.429 fallecidos a nivel mundial, y es muy importante tomar en cuenta estos datos. En este contexto, este estudio se habría basado en el análisis clínico reportados en Suecia y publicado en la revista médica The Journal of Internal Medicine, en donde se habría identificado que la odinofagia aguda sería un nuevo síntoma COVID asociado a la variante Omicron. Y es muy importante entender entonces qué es la odinofagia. La odinofagia es el término médico que hace referencia al dolor que experimenta la persona al tragar o pasar alimentos sólidos o líquidos. Así también en algunos casos al pasar la saliva. Esta molestia muchas veces representa una consecuencia directa de otras enfermedades existentes, así como un síntoma de posibles inflamaciones a nivel de músculos, mucosa, tejidos esofágicos, bucales
o de la faringe. Un punto muy importante, el dolor de garganta es diferente a la odinofagia. La odinofagia se manifiesta cuando el paciente está ingiriendo, tragando o pasando alimentos. El dolor de garganta generalmente es constante y no está relacionado con los alimentos. Esta situación sería muy importante, en donde muchas veces los pacientes probablemente no debuten con un dolor de garganta, pero sí con una odinofagia, una sensación que van a presentar dolor al momento de ingerir los alimentos. Es muy importante tomar en cuenta que la odinofagia sería un dolor general en la faringe y en el esófago que se produciría al tragar alimentos. Es un ardor intenso y tiene una sensación de presión sobre los músculos de la zona afectada. Cuando estos síntomas se intensifican severamente, la odinofagia puede causar disfagia, donde se dificulta cualquier intento de tragar debido al dolor y a las sensaciones insoportables. Una medida bastante importante a tomar en cuenta. La odinofagia, que es el dolor que se presenta cuando uno está ingiriendo alimentos, puede conllevar a una complicación que se conoce como disfagia, en donde ya es la dificultad para pasar los alimentos. Una situación que claramente significaría que la situación estaría complicándose. Es por ello muy importante tomar en cuenta estas investigaciones que van reportando sobre este nuevo síntoma asociado a la variante Ómicron. La investigación habría sido realizada por médicos en Suecia y es muy importante que los informes remitidos habrían sido dados al Servicio de Urgencia de Oído, Nariz y Garganta en Suecia entre el 1 y 23 de enero 2022. Un estudio que ha abarcado prácticamente todo el mes de enero en Suecia y que nosotros conocemos ahora que otro síntoma asociado a la variante Ómicron sería la odinofagia. Un punto muy importante que claramente nos podría hacer entender si clínicamente una persona se infectó por la variante Ómicron o probablemente todavía por la variante Delta que todavía está presente. También debemos marcar que los estudios ahora se están basando a investigar cuál sería la sintomatología que presenta la subvariante BA.2, conocida también como la variante sigilosa o como Ómicron 2. Una investigación importante que todavía está en curso para evaluar cuáles serían los síntomas de esta subvariante. Es importante tomar en cuenta que la variante Ómicron todavía sigue presente y si bien es cierto la amenaza queda latente de la subvariante BA.2, debemos nosotros claramente diferenciar cuáles son los síntomas de Ómicron. Conocer que a los síntomas ya comunes como la fatiga, el dolor de garganta, el dolor muscular, se le asociaría la odinofagia, es un punto muy importante a considerar. Odinofagia sería un síntoma nuevo asociado a los ya conocidos por la variante Ómicron. Recordando que la variante Ómicron ha dado un sinfín de síntomas. Dentro de ellos es importante mencionar la caída de cabello, la sudoración nocturna, los dedos de pie COVID, ha causado también el síntoma putrefacto o lo que se conoce como la parosmia y hoy día se estaría asociando a esto la odinofagia, dolor al momento de ingerir los alimentos. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación reciente. Médicos en Suecia habrían reportado que la odinofagia sería un nuevo síntoma asociado a COVID-19 variante Ómicron. La odinofagia sería la representación del dolor que experimenta una persona al momento de ingerir alimentos sólidos, líquidos o incluso la saliva. Esta molestia muchas veces representa una consecuencia directa o también en otros casos una manifestación de otras enfermedades existentes. El dolor al pasar los alimentos podría ser por una inflamación a nivel de los músculos, mucosa o tejidos del esófago, de la cavidad bucal o de la faringe. Una complicación que puede llevar la odinofagia sería la disfagia, una situación donde el paciente no puede pasar los alimentos y que esto complicaría su estado de salud. Es muy importante entonces que médicos en Suecia, en un estudio que habían realizado entre el 1 y 23 de enero, habrían reportado que la odinofagia sería un síntoma asociado a la variante Ómicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo,
No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.